Hoy la reflexión va a ser un conversatorio sobre misiones transculturales, porque nuestro Dios es un Dios misionero. Me gustó ese lema. Dios es un Dios misionero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios está interesado en las misiones. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. Y cuando envió a su Hijo, cruzó fronteras. Cruzó barreras, ¿cierto? Y a eso nos referimos con misiones transculturales. El poder cruzar fronteras geográficas, políticas, sociales, con tal de hablar de Jesús. Amén a eso. Y quiero introducir este tiempo mostrando la ruta que vamos a llevar. Voy a explicar brevemente por qué debemos hablar de misiones transculturales. Brevemente, ¿no? Porque la idea es enfocar la conversación. ¿Por qué debemos hablar de misiones transculturales en la iglesia? Luego les voy a presentar a los misioneros y vamos a conversar sobre el llamado y el desafío que ellos tienen en este momento. Va a estar enfocado, digamos, por esa línea la conversación, el llamado que ellos tienen y los desafíos que luchan, con los que luchan. Pero ¿con qué fin? Con el fin de que IBM Robledo, IBM Alas de Salvación, tengamos un concepto más amplio y más claro de lo que es la misión de Dios. A veces podemos ser muy regionalistas, ¿verdad? Estamos muy centrados en nuestras cuatro paredes y nuestra mente se debe expandir de que misiones va más allá de nuestra familia, que es bueno compartir el evangelio con la familia, pero va más allá del vecino, va más allá de Medellín, de Antioquia. Misiones va más allá de eso. Y queremos que usted pueda expandir su visión con respecto a eso. Y yo creo que la canción que entonaron, Enciende una luz, deja muy claro por qué debemos hablar de misiones. ¿Quién me dice por qué deberíamos hablar de misiones en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué nos decía la canción? Enciende una luz. Para llevar la luz de Jesús a la oscuridad, están diciendo. ¿Qué más? ¿Por qué hablamos de misiones? Porque necesitamos que todo el mundo conozca de Jesús. Necesitamos que todo el mundo conozca de Jesús. Y cuando decimos que todo el mundo conozca de Jesús, no es simplemente tener una información de que Jesús murió en la cruz, sino cómo esa información o ese evento histórico afecta la vida de esa persona. Una iglesia saludable, una iglesia sana, es una iglesia que entiende o tiene un entendimiento bíblico del evangelio y de la evangelización. Entiende que el evangelio va más allá de nuestro núcleo familiar, sino que el evangelio cruza fronteras. Y en el libro de Hechos estamos aprendiendo cómo inició el movimiento del evangelio en diferentes lugares geográficos. Digamos que lo que vamos a tener hoy es más que todo como un paréntesis a la serie de Hechos. ¿Cuál es el versículo lema que estamos estudiando en Hechos? ¿Cómo se movió el evangelio según nuestro versículo lema? ¿Quién lo recuerda de memoria? Hechos, ¿le puedes bajar un poquito de volumen al 1? Por favor. ¿Se acuerdan? Conferencia bíblica el domingo pasado, ustedes estaban muy emocionados contando. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Dónde está la que contestó el domingo pasado? La hermana Amparo estaba por aquí, ¿no está? Se fue. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Y les evidente
Ve, ahí salió la que se ganó el premio. Se dejaron ganar de ella. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Un aplauso nuevamente para ella. Tienes que memorizar ese versículo lema que introdujo nuestra serie. Estamos estudiando cómo se movió el Evangelio en Jerusalén, Hechos del 1 al 7, cómo se movió el Evangelio en Judea y Samaria del 8 al 12, y cómo se movió el Evangelio hasta lo último de la tierra del 13 al 28. Y cuando uno lee ese versículo, uno nota que el Evangelio va cruzando fronteras geográficas, ¿verdad? Pasó de Jerusalén, pasó a Judea y a Samaria, y pasó a Europa. Y después llegó a América. Amén, ¿cierto? Pero también estamos aprendiendo que el Evangelio no solamente cruza fronteras geográficas, también el Evangelio cruza fronteras sociales, políticas, culturales, idiomáticas y étnicas. Y lo cruza en palabra y en obra, que es lo que ellos están haciendo. Y eso puede sonar como muy bonito, el hecho de poder cruzar el Evangelio a otra cultura. Pero eso es un desafío. Así como es un desafío para nosotros hablar a la cultura de nuestra familia, hablar la cultura de nuestro vecino, hablar en una cultura diferente a la occidental también es un desafío. Y Alejandra, en la exposición del domingo pasado, con esto quiero dar paso al conversatorio, ella nos introducía cómo se movió el Evangelio a Judea y a Samaria. Hechos capítulo 1, del 1 al 25. Hubo una gran persecución por la muerte de Esteban. Y a raíz de que Esteban murió, ellos salieron. Ellos estaban en una zona de confort. El mandamiento en Hechos 1:8 era ir y ser testigos en Judea y en Samaria, pero ellos llevaban mucho tiempo en Jerusalén. Y tuvo que venir una persecución a la iglesia para que ellos fueran a Judea y a Samaria. Y lo curioso es que cuando ellos llegan a Judea y a Samaria, se dice el texto que Felipe les predicaba a Cristo. ¿A quién? A los samaritanos. Y dice que cuando ellos recibieron el Evangelio, hubo ¿qué? Sanidades, los paralíticos y los enfermos fueron sanados, y había gran gozo en la ciudad. Y es curioso, porque nos contaba Alejandra que no era fácil lo que estaba haciendo Felipe. El poder hablar el Evangelio a los samaritanos no era fácil, porque los samaritanos no se llevaban muy bien con los judíos. Usted sabe la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Había una tensión ahí. Y Felipe pudo cruzar la frontera cultural y poder hablar a un samaritano, una persona que no lo consideraban puro, sino mestizo, porque Felipe entendió que el Evangelio cruza fronteras. O sea, cuando a uno le cuesta poder relacionarse con una cultura diferente, cuando a uno le cuesta relacionarse con una etnia, ¿cierto? Uno no tiene claro el concepto del Evangelio. El Evangelio debe cruzar fronteras. Eso como primer punto. Pero el otro punto es que lamentablemente, cuando uno, a pesar de que uno está apasionado por el Evangelio y uno quiere cruzar la frontera y uno quiere hablar de Cristo, es inevitable que a veces lo malinterpreten a uno, o que la cultura lo malinterprete a uno, y uno tiene que ser muy sabio y orarle al Señor. Nos ha pasado muchas veces en nuestra propia cultura. La gente no entiende el Evangelio, y el pasaje nos muestra un caso de un hombre llamado Simón el Mago. ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos fue con la enseñanza del domingo pasado? Bien, eso está grabado, usted puede volverla a escuchar. Pero Simón el Mago fue un hombre que malinterpretó el Evangelio. ¿Se acuerdan? Él vio que Felipe hacía señales, milagros, y él era un mago y estaba acostumbrado a eso. Y cuando él creyó, se bautizó y andaba con Felipe. Pero pasó que cuando los apóstoles llegaron a orar por los discípulos,
para que ellos recibieran el Espíritu Santo, se muestra cómo él malinterpreta el Evangelio. ¿Qué le dice a los apóstoles? Él pensaba que podía comprar a Dios o podía comprar el Espíritu Santo con dinero. Y ahí Pedro lo reprende y le dice: arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu forma de pensar, en la palabra arrepentimiento. Cambia tu forma de ver el Evangelio. Cambia tu forma de ver a Dios. Dios va más allá de lo que tú estás creyendo. Y eso es lo que se vive muchas veces. Uno tiene un llamado a predicar el Evangelio, uno entiende el Evangelio, pero a veces hay desafío. La gente lo tiende a uno a malinterpretar. O uno a veces malinterpreta el Evangelio. Y con esa introducción quiero entonces presentar, o que ellos se presenten brevemente y nos expliquen dónde están sirviendo. Luego que ellos se presenten, porque Julián tiene una familia bien numerosa y unos hijos, ya ustedes los notaron, que él los va a pronunciar, porque todavía no puedo pronunciar bien los nombres de sus hijos. Y luego vamos a guiar esto en 5 preguntas. Tengo 5 preguntas. Y creo que nos dará tiempo, depende de los panelistas aquí, si se inspiran mucho, que podamos abrir el espacio, que ustedes hagan preguntas también, inquietudes que tengan sobre esto de las misiones. Entonces, se presentan brevemente cada uno de ellos y pasamos a las preguntas. Amén. Entonces nos va a presentar a su familia, Julián. ¿Y qué está haciendo? Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Julián. En este momento soy estudiante de aquí del Seminario Bíblico de Colombia. En este peregrinaje estoy con mi familia. Está compuesto por mi esposa, por es que el micrófono sí. Yahuimaco, que no está aquí con nosotros, está en Jucum, Euclides, en Amaría, Euclides, en Amaría, que está por allá, Euma, también está allá adentro, Avichama, también, Avichama, Shiblekan, y la bebé que van a nacer pronto. Estamos en un pueblito que se llama Atanques, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, nosotros hacemos parte de un colectivo que se llama Urraga Huiwa o Casa Huiwa. Es un colectivo donde pues hemos trabajado mucho en cuanto a la reconciliación, en cuanto a el diálogo entre nuestra fe y la cultura. También pues estamos muy preocupados de nuestro idioma, que como cristianos siempre hemos dicho que es el regalo más precioso que Dios nos ha dado, ¿no? Que tenemos que cuidarlo. Y bueno, pues ahí ya estamos haciendo la traducción, entonces tenemos Génesis, Lucas y Hechos, y bueno, muchos materiales que seguramente no tendríamos tiempo de compartir aquí, pero son testimonios, son experiencias en nuestro caminar con el Señor ahí en la Casa Huiwa. Pues realmente somos un colectivo que estamos caminando con el Señor, pero también pues obviamente siempre estamos en dos, digamos que identidad, ¿no? Primero como Huiwa y ahora como cristiano. Entonces muchísimas gracias. Gracias. Asquiuruki Pancuyacanaka y Latanaka. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo.
nombre es Juana Condori Quispe. Mis apellidos son totémicos porque provienen del cóndor, Condori, y Quispe, que quiere decir luz brillante. Entonces, mi principal misión es, soy enviada por parte de mi pueblo a través de Memoria Indígena para presentarles el Evangelio encarnado de mi pueblo a ustedes, estas formadas en solidaridad, respeto y amor de mi pueblo a ustedes. Quiero y estoy muy entusiasta de mostrarles las cosas que ha hecho Dios por mi pueblo. De ese Dios que ellos mismos, que ellos mismos narran y cuentan. Y estoy seguro que ustedes también me pueden contar las cosas que ese Dios ha hecho por ustedes. Entonces me tienen aquí como una mensajera de afecto, de solidaridad de mi pueblo. Estoy aquí, algo así como una quitata, que es algo así como una pequeña embajadora de mi pueblo en medio de ustedes. Será un gusto compartir el tiempo que queda, pero ante todo quiero agradecer ese profundo amor, cariño que nos expresan en este momento, que nos otorgan una silla aquí, ¿verdad? Que nos restauran la dignidad a los pueblos, y creo que con eso estamos empezando a caminar en pos de la justicia que viene de ese reino de Dios que queremos disfrutar y gozar todos como una gran familia. Entonces, ahora voy a pasar este micrófono a mi hermana Maris, que quiere hablar también y presentarse. Gracias. Bueno, así como siguiendo la línea de lo que está diciendo Juana, yo también soy embajadora, una pequeña embajadora del Evangelio, y Dios me ha permitido trabajar entre las etnias de Colombia. Y en este momento lo que estoy haciendo es acompañar a líderes indígenas que regresan, están siendo entrenados de cómo enseñar la palabra en su comunidad, en su propia lengua. Y en este momento estoy acompañando a 2 en Veracatíos, uno en el Chocó y el otro en Córdoba. Ambos, su gran deseo es compartir en su propia lengua a su comunidad en el Chocó y en Córdoba. Y estoy segura que el trabajo que están desarrollando en su propio grupo es bueno, pero es bien difícil. Ellos tienen que también entrenar líderes en su comunidad para que juntos puedan desarrollar este trabajo. Y es maravilloso como el Señor está obrando en gran manera en estos grupos. El Señor es fiel y nos ayuda. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Un poquito al 2. Un poquito. Ahí, listo, ahí, listo, ahí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mi hermano Julián trabaja con la comunidad Wiwa, es traductor de su propia comunidad. La hermana Juana, ella se presentó como una embajadora, una misionera de la comunidad Aymara, en medio de nosotros, pero ella también trabaja dentro de la comunidad Aymara, con memoria indígena. Y la hermana Damaris es misionera, ella entra en la comunidad. Y cuando hablamos de esto, de entrar en una cultura diferente, en una comunidad, pensamos que de pronto la etnia a la que ellos están entrando no conoce a Dios o no percibe a Dios. Piensan que a veces uno puede pensar de que Dios, el Dios creador que nosotros adoramos, ellos no lo perciben, pero sí lo perciben. Y quisiera iniciar con esa pregunta.
¿Cómo perciben a Dios desde su cultura? Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo ven a Dios en su caminar diario? Y empezamos con Julián. Y después enseguida con la otra. Bueno, muy, muy importante. Para nosotros, Sewa es lo sagrado, que no rechaza a nadie, que no rechaza a ninguno, que no siempre lo acepta, siempre está atento. Pero el Dios que comenzaron a enseñar en la sierra era un Dios que no le gusta de los indígenas. Rechazaba su idioma, rechazaba sus cantos, rechazaba sus instrumentos. Entonces, algo que, bueno, hemos hablado mucho de estos tiempos no fue Dios, sino, digamos que nuestras costumbres. No sé si me hago entender. Cuando un wiwa, por ejemplo, viene en Medellín y quiere que todos los de Medellín sean wiwa, pues eso obviamente va a traer choque, ¿no? Dios desde el principio siempre ha sido transcultural, ¿no? Siempre ha hablado en plural, siempre ha sido colectivo. El reino de Dios, entendemos los wiwa así, que va a ser donde hay muchas naciones, muchos pueblos allí. Entonces, ha sido muy difícil esa relación, ¿no? Entre, al menos los wiwa, sí, mucho miedo por todo, bueno, aquí le digo, por todo lo que ha pasado en el pasado, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? De Jesús, de la Biblia, del Evangelio, es prácticamente sinónimo de colonización. Listo, gracias. Dios para las comunidades aymaras es el Koyanauki, que quiere decir el anciano, el ancestro sagrado. Ese Koyanauki para nosotros se manifiesta en nuestras montañas, nuestros ríos, en el quehacer diario, en todos los espacios en los que nos movemos. Por eso, para las comunidades aymaras, ese Dios, además de ser misionero, también es migrante. Las comunidades aymaras, por ese espíritu de viajero que les ha caracterizado, están por todo, esparcidos por todos los países vecinos de Argentina, Brasil, Chile, Perú. Y ahí mismo es ese Dios particular que nos provee. Es ese Dios que está en medio de nuestras luchas, en medio del sufrimiento, de la amargura. Él es ese Padre al cual podemos contar nuestras tristezas más profundas. Eso les dirá mucho en qué condiciones de opresión se encuentran no solamente las comunidades aymaras, sino muchísimas más dentro de grandes centros metropolitanos. En este momento les invito a pensarlo también a ese Dios proveedor, luchando, tomando y haciendo la victoria suya en medio de estos pueblos también que lidian duras batallas en espacios donde pasan desapercibidos, en medio de la indiferencia. Por eso siento que este espacio es un espacio restaurador que nos coloca aquí en una silla especial y que nos honran con su escucha. Bueno, para los Embera catíos, y estoy convencida que no solamente para los Embera, en esta comunidad creen que hay un ser superior y también creen que hay alguien que está allá arriba, que es todopoderoso.
Y entre los emberacatíos le llaman, a ese Dios le llaman el grande. Ellos saben que hay alguien que es el grande, el todopoderoso. Eso piensan de Dios. Pero, ¿por qué el embera a veces no quiere escuchar y no quiere seguir a Dios? Porque, oigan bien, esos evangélicos, esos cristianos nos quieren quitar nuestras tradiciones. Esos cristianos ya no nos van a dejar tomar chicha, usar nuestras pinturas, usar nuestros collares, nuestros vestidos, y ya en vera no va a ser en vera, va a ser como los demás, y ellos no quieren dejar. Y la idea no es que dejen su cultura, la idea es que la conserven, que conozcan de Jesús y que se amen los unos a los otros. Eso es, de eso se trata este mensaje que los mismos en Vera están enseñando a sus propios paisanos, como dicen ellos. Amén. Muchas gracias. La siguiente pregunta está enfocada como para ir conociendo un poquito más el ministerio de ellos. Me coloco de pie para que me vean. ¿Cómo ustedes conocieron a Jesús? ¿Y qué les impulsó a trabajar en las misiones transculturales? En el caso de Julián con los Wiwa, en el caso de mi hermana con los Aymara y en el caso de Damaris con los emberacatíos. Entonces, ¿cómo conocieron a Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué los impulsó a trabajar? Quisiera ir hasta Hechos 17, 23. Imam mabinji kunkushina mamashayankwayo ragayingwa wamkwa nuga kimbiji nukugashka altar mbaimeango kumanka tuawa naruga ingwi kunkushina tunkura memetum kwanashkangwa anja kuchamko yakima ragaro meguen nakanarga kima nukuga. Algo que hemos hablado a lo largo de este tiempo es que nosotros pues pensamos que queremos cargar a Dios hasta en los territorios. Dios ya está. En Tesalónica, Pablo les dice a los griegos, ¿cierto?, que él estaba caminando, viendo los altares y tantas cosas, y ahí había una inscripción, el Dios no conocido, ¿no? Yo creo que la iglesia debe entender eso, ¿no?, muy bien. Esto pues para hablar un poco de pronto, no tanto en que nosotros un día alguien, o porque pues la mayoría no sabemos leer en el territorio, pero sí sentimos que hay un kunkushina. Kunkushina es alguien que en nuestras narraciones no tiene origen, no hay muchos relatos de kunkushina, pero es alguien que cuida a los abandonados, alguien que se hace al lado de los que son maltratados, ¿no? Cada vez que hay injusticia o algo malo, los Wiwa decimos que Kunkushina nos está mirando, nos está cuidando, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que muy visible, ¿no?, que está justo al frente de nosotros, que podemos reflexionar en ese sentido a través de los relatos mismos de nuestras comunidades, ¿no?, que nos invitan a ser bueno, que nos invita a practicar la justicia. Entonces, bueno, pues en una comunidad tan
conservadora de la cultura, pues donde yo crecí, toda mi familia, todos son ancianos, líderes religiosos en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hablar de pronto de esto es muy largo. Los wiwa generalmente contamos en más de un día, pero sí, fue eso, más que todo de escuchar los relatos, pero también escuchar a personas fuera de nuestra cultura que hablaban de un Jesús de amor, un Dios que ama la cultura wiwa, un Dios que siempre quiere que los wiwa también hagan parte de su pueblo, ¿no? Yo creo que eso fue como algo que nos tocó, me tocó personalmente a mí, y por eso pues dije, bueno, si no, porque ya había escuchado muchas cosas muy negativas de los cristianos, pero yo dije, si el Dios que quiero seguir es el que me acepta como soy, como wiwa, por supuesto, yo quiero conocer más de él. Bueno, yo creo que eso fue lo que nos motivó, al menos a mí, a caminar con el Señor. ¿Qué me motivó para ser una enviada, una mensajera en medio de ustedes? Fue precisamente el hecho de que yo nací en un hogar cristiano evangélico. Tengo 50 años de vida. Mis abuelos también eran cristianos. Precisamente esas son las razones. Porque yo, como hija nacida en medio de una comunidad aymara, vi cómo a través del mensaje de un evangelio que dejó de considerar o nunca consideró el sentir y el alma de un pueblo, ingresaron y eliminaron todo lo que ellos eran, su estilo de vida, su manera de ver la vida. Prácticamente a muchas comunidades dejaron sin historia, sin conciencia del por qué su vida oprimida. Esa es la razón por la que estoy aquí, para llorar por mi pueblo, para también contarles, así como las cosas buenas, en las cosas buenas se goza el Señor. Creo que de aquellas cosas que no fueran tan buenas, podemos empezar también a restaurarlos. Muchas de mis comunidades asociaron el hecho de serse creyentes también a olvidar y cambiar sus nombres, vestir diferente, ya no ser parte de la vivencia del pueblo, de la comunidad. Muchos de ellos se negaron a sí mismos, negaron esa parte transparente que no podemos negar a los ojos de Dios lo que realmente somos. Y empezó una secuela de males que hasta ahora arrastramos: el olvido de nuestra lengua, creer que lo que nuestra comunidad representa no tiene valor. Son tantas cosas por las que siento profunda tristeza. Cada vez menos niños jóvenes se interesan por mirar el consejo de los abuelos. Prefieren el consejo posible de una publicidad o marketing en una red social. Todos como que vamos detrás de lo que nos ofrece el mundo o el camino de la modernidad. Muchos han olvidado sus principios y valores de solidaridad. El egoísmo ha permeado nuestras comunidades, el individualismo ha permeado sencillo y fácilmente. Yo por eso creo y me dediqué
a este mensaje en medio de ustedes, porque el hecho de que las misiones hayan ingresado evidentemente con la intención de ofrecer un buen evangelio, los desestructuró en la profundidad de su vivencia, sus estructuras de organizarse y defenderse. Los debilitaron. La nueva misión debe de ver estas aristas, estos matices, para que realmente el evangelio sea una buena noticia. En nuestras comunidades aymaras somos evangelizados una y otra vez, mis hermanos. Tras la conquista, el evangelio llegó a las comunidades aymaras con un catolicismo desenfrenado, a morir. No lo aceptabas y podías sentirte ya eliminado de la sociedad. Es más, ni siquiera fuimos contados en la sociedad en mi país. No teníamos derecho a nada. Después llegaron las misiones protestantes con la fe y la esperanza de mostrarnos al Dios verdadero, pero aún profundizó más la segmentación de nuestras comunidades. Tanto que hasta ahora las comunidades se enfrentan entre católicos y evangélicos o protestantes. Y es por ese espíritu que tal vez tenían de llegar con una buena noticia, pero la noticia tomó otros colores también. Esta manera de reflexionarme a mí misma y desde mi pueblo tiene la intención simple, la sencilla intención de restaurar, de conciliar aquellas cosas que no están dichas aún. Y eso es lo que me movió a estar en medio de ustedes. Y que por qué no aceptan el evangelio viene directamente con eso. A estas alturas, mis hermanos, las comunidades ya se han reflexionado y han puesto en la balanza que el evangelio que hemos recibido ha traído más angustia y dolor a nuestros pueblos que restauración, que buena noticia, que sanidad. Entonces yo pienso que aquí hay que repensar muchas cosas desde las misiones, pero sé que la mirada y el oído atento que ustedes tienen y estar aquí es un buen inicio para que también empecemos a trabajar ahora juntos, compartiendo una gran mesa, donde yo también te pueda contar mi experiencia de Dios y su gran amor por mi pueblo, por muchos pueblos que han sido vistos como incivilizados, salvajes, como que no entendían o como que estaban fuera de la gloria de Dios. Pero creo que debemos cambiar mucho de nuestros preconceptos o los conceptos que hemos cargado en esto, y que producto de eso muchos tenemos temor a acercarnos a una comunidad. Ha creado en nosotros miedo. Escuchamos comunidades indígenas, inmediatamente asociamos con, practican hechicería, practican la brujería. Wow, o sea, hermanos, yo les invito a abrir nuestro corazón y que empecemos a dialogar. Bueno, así como llegaron los españoles a América, así llegaron los norteamericanos de Estados Unidos, llegaron a Colombia los misioneros. Y mi papá conoció al Señor con misioneros que llegaron de otro país, compartieron el evangelio ahí en la costa, llegaron por la parte del Caribe de Colombia y llegaron, gracias a Dios, a ese mensaje
que estos misioneros compartieron. Mi papá conoció del Señor, después mi mamá. Luego ellos se casaron, formaron una parejita y de esa parejita salí yo. ¿Y quiénes eran las personas que discipulaban y acompañaban a mi papá y a mi mamá en su proceso de servir al Señor? Pues los misioneros. Entonces, esta personita nació viendo misioneros todo el tiempo. A mi casa llegaban los misioneros, estaban ahí con nosotros. Aprendió mi corazón a amar a las personas de una manera viendo cómo ellos amaban y no tenían en cuenta que no hablaban el mismo idioma, no pensaban igual. Ellos se acercaban al más pobrecito y lo abrazaban. Yo fui aprendiendo eso. Y desde niña siempre le dije a mis papás, yo quiero servir al Señor. Pero mi papá decía, tienes que estudiar mucho y ser muy inteligente y conocer bastante de las Escrituras para que puedas ir y enseñar. Y así fue. Nacieron otros hermanitos míos, pero mi papá tuvo en mente ese deseo que yo le había manifestado de servirle a Dios. En la misión todavía no sabíamos dónde, pero a mi casa, a medida que mi papá iba trabajando para el Señor, con otras comunidades, con otros grupos de la costa y de fuera de la costa, en el interior del país, él dijo, yo no quiero que mi hija vaya a servir al Señor sin una profesión. Entonces, siempre que terminaba el colegio, yo decía, ya me puedo ir de misionera. Y él decía, tienes que esperar, vamos, tienes que empezar a estudiar, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, no, hasta que no estudies una carrera, no puedes ir de misionera, porque quiero que sirvas bien al Señor. Pero cuando empecé a estudiar mi carrera, yo soy docente, y esa carrera la puse en manos del Señor, y el Señor fue abriendo puertas en la medida que estudiaba. Mis vacaciones era ir al Chocó, a los resguardos indígenas, a los Embera-Catíos del Chocó, o íbamos a Tierra Alta, a los Embera-Catíos, que era la etnia que teníamos más cerca. Entonces nací con ese sentir y veía también a mis tíos que también servían al Señor entre los Embera-Catíos. Entonces era fácil relacionarnos los unos en mi familia todos éramos como hermanos. Llegaban los niños, llegaban los grandes y éramos una gran familia en casa. Entonces de ahí nació ese amor por las etnias y especialmente los Embera-Catíos. Siempre mi corazón se inclinaba por las personas que eran menos amadas, y eso también fue una manifestación de Dios en mi vida. Cuando ya estaba lista para venir al seminario, no se dieron las oportunidades, porque ya era muy adulta, ya debía empezar a trabajar. Pero después alguien tocó mi corazón y me casé, y ya no pude hacer otras cosas que anhelaban mi corazón. Pero el Señor, cuando llama, ese llamado va ahí, y en su momento. Dios me permitió trabajar en colegios donde pude servirle. Trabajamos con comunidades muy de escasos recursos y de familias enteras con mucha necesidad de Dios. En ese tiempo, cuando estaba en la docencia, tuve la oportunidad de trabajar con las etnias de Colombia en Bogotá, y ahí estábamos relacionándonos los unos con los otros en las etnias, distintas etnias en un solo lugar, amándolos primeramente antes de compartir el Evangelio, abrazándolos, relacionándonos, dándoles de nuestro amor
que también ya iba con Jesucristo en nuestro corazón. Y eso fue lo que nos ayudó a todos los compañeros misioneros a abrir las puertas para entrar a los distintos grupos en Colombia. Por eso, al tener yo la oportunidad de trabajar en un instituto bíblico para indígenas en Villavicencio, ahí encontré un Emberacatío. ¿Y qué creen que hice yo? Cuando lo vi, yo le dije: tú eres mi hermano, yo voy a ir contigo cuando regreses a la comunidad. Él tenía miedo de regresar solo, y yo le dije: no vas a ir solo, vas a ir con tu hermana, y vamos a ir juntos, y lo que tú vayas a hacer, yo te acompaño. Y así fue, y todavía estamos allá. Llevamos 5 años trabajando entre los Emberacatíos, amándolos primeramente, pero compartiéndolos a través de ese amor, compartiéndoles del amor de Cristo. Gracias. Es interesante cómo la fe... ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Amén. Aleja, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, voy a apagar aquí. Vamos pasando. Es interesante, se escucha mejor, ¿verdad? Cómo ellos nos cuentan que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El caso de Julián, él escuchó misioneros. En el caso de la hermana Juana, de cómo su familia le transmitió la fe, ¿cierto? Lo mismo la hermana Damaris. Así como nosotros recibimos el Evangelio, también ellos lo recibieron por el oír. Mire cómo el Evangelio es así de sencillo. A veces nos complicamos. Pero es interesante estas dos preguntas que les voy a hacer al mismo tiempo, como para ir avanzando. Esto que hablábamos cuando estábamos como organizando esto del conversatorio. Ya algunos se han adelantado un poquito a la pregunta, pero sería bueno que lo profundizáramos un poco más. Son 2 preguntas en una. ¿Qué ha ayudado a que la palabra de Dios sea recibida en su etnia? En el caso de los Wiwa, Aymara o Emberacatío, ¿qué ha ayudado a que ellos puedan recibir la palabra de Dios? Porque a veces no todos quieren. Y la otra pregunta es el contraste. ¿Por qué algunos miembros de la comunidad a la que ellos sirven, o de la etnia, les cuesta recibir a Jesús? ¿Qué ha ayudado a que se reciba la palabra, y por qué a algunos les cuesta recibir a Jesús, ya sea cuando viene el misionero o cuando ustedes le van a compartir la palabra? Yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes como iglesia. Todos son colombianos, ¿cierto? ¿O cuántos no son colombianos? Ajá. Bien. Como colombiano quisiera preguntarles, espero que algunos puedan responder. Como bien sabemos, en Colombia hay muchos pueblos indígenas. ¿Saben cuántos pueblos indígenas hay en Colombia? O de pronto más fácil, ¿cuántos pueblos indígenas están presentes aquí en Medellín? Mira, nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. La iglesia de por sí es transcultural. La iglesia debe conocer su historia, y eso implica conocer a sus hermanos indígenas. Porque yo no puedo amar a alguien que no lo conozco. ¿Es cierto? Nosotros amamos a Cristo, ¿por qué? Porque lo conocemos. Y si yo no conozco
a alguien, pues sencillamente lo voy a ignorar. Yo creo que la iglesia debe saber, debe conocer muy bien, por un lado, quiénes son, ¿no? Por ejemplo, quiénes son los Wiwa, quiénes son los Kogi, los Misak, los Arhuacos, los Kogi, ¿cierto? Los Emberacatío. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a orar por estos grupos étnicos, por estos pueblos, si no los conocemos? Dios siempre nos pide que oremos ¿cómo? Con conocimiento, ¿cierto? Siempre conociendo. Si usted conoce muy bien, obviamente conoce sus luchas, sus luchas históricas, ¿cierto? Sus preocupaciones, sus necesidades. Pero a veces nos acercamos siempre con un dedo señalando. Los Wiwa, no, los Wiwa son brujos. Necesitan de Cristo. La sierra es el templo del diablo. O sea, con esta forma de acercarnos en los territorios indígenas, solo produce rechazo a la buena palabra del Señor. Entonces es muy importante eso, que muy importante conocer nuestra historia como iglesia. Y eso implica, hay muchas historias en el mundo, más de 5,000 historias. Imagínense, hay más de 5,000 grupos étnicos en el mundo. Y como iglesia tenemos que conocer. En Colombia hay más de 60 pueblos indígenas. Tenemos que conocer su historia, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, el Evangelio, los pueblos indígenas no lo rechazan porque es malo, sino rechaza porque los que vamos en los territorios desconocemos totalmente de quiénes son. Y entonces ahí sí se convierte el Evangelio como colonización, colonizar, quitarles para sembrar una costumbre, una cultura ajeno a su tradición. Entonces, muchos ancianos hace más de 50 años, cuando escucharon a los misioneros, dijeron: bienvenido, venga, hágase con nosotros. Pero después se dieron cuenta, cuando ya iba creciendo, había toda una lista de prohibiciones, y dijeron: si es así, imagínense que hemos batallado más de 450 años y ahora no vamos a permitir que se pierda nuestra cultura, nuestra identidad, de ninguna manera. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? Porque desconocemos de nuestra misma identidad, porque somos cultura dentro de muchas culturas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, más allá de hablar de pronto que los Wiwa rechazan a Jesús, el Evangelio, porque sí, yo creo que es importante conocer su historia, su versión, sus relatos también. Existen muchos relatos que cuentan los indígenas cuando cómo ha sido este encuentro entre la iglesia y las culturas indígenas. ¿Algunos de nosotros hemos escuchado a los propios indígenas relatar de su historia? Es muy importante. Cuando nos conocemos bien, cuando nos sentamos los dos y nos escuchamos, cuando compartimos, hacemos preparamos alimentos, ¿cierto? Cuando nos visitamos en la casa, ¿cierto? Ahí nos conocemos muy bien. Pero ¿cómo yo le digo amigo a alguien que nunca le visito, nunca nos hacemos al lado a conversar y conocernos? Entonces es muy importante ese ejercicio. Los Wiwa valoran mucho
imagínense, el territorio para los Wiwa es su hogar, pero también es sagrado, pero también es su identidad. Para el indígena Wiwa, su idioma es lo más precioso que tiene. Por eso su bandera más sublime es la conservación integral de su idioma, símbolo de la resistencia indígena. Si nosotros como iglesia no entendemos lo que significa para nosotros, el hecho de vestirnos así, el hecho de tener un sombrero hecho por nuestra cultura, tener un idioma que yo realmente todo el tiempo, en cada lugar que llego, me siento orgulloso de mis ancestros, porque ellos derramaron la sangre para que yo aquí tuviera mi idioma presente, para yo decir soy traductor de las palabras de Dios al idioma damana. Esto hubiera sido imposible si ellos no hacen resistencia. Entonces es importante para los Wiwa, idioma es ruama, es espíritu, porque pues a través de ahí podemos tener acceso a la sabiduría Wiwa. Si yo no conozco mi idioma, pues sencillamente dejo prácticamente de ser indígena. Idioma es shama, idioma es pensamiento. Por lo tanto, damana para los Wiwa es identidad, es cultura, es vida y es historia. Para los pueblos indígenas, ese es el valor de ser indígena. Y el Evangelio no quita esto, no lo quita. Entonces es muy importante como iglesia que podamos escuchar a los pueblos indígenas, que muy bien podemos crecer como iglesia y orar con mucho entendimiento a la hora de orar de los pueblos indígenas. Porque si no conocemos, pues va a ser muy difícil entender, ¿no? Y muy difícil orar con entendimiento a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hace un momento ya hice una introducción de cuáles eran las razones por las cuales había una resistencia en nuestras comunidades aymaras. Sí, efectivamente, la resistencia se ha exacerbado definitivamente debido en medio de los pueblos aymaras, debido al poco acertado actitud que han tenido los primeros misioneros, que quizá más guiados por sus percepciones o posiblemente por su propia interpretación personal, han ido en las comunidades, ¿no? Y su mensaje. Y todo esto a través, como mi hermano Julián decía, las comunidades han empezado a recorrer su historia. Y en esa historia, ahí están contadas las huellas de las distintas misiones. Entonces, todo este proceso creo que es necesario conocerlo, conocer la profundidad de las historias de los pueblos, como para que cada uno de nosotros entendamos la magnitud de los mismos. Ahora, ¿qué es lo que ha facilitado en las comunidades aymaras la expansión del Evangelio? Algo muy profundo y elemental: su profundidad espiritual, su vocación espiritual, su devoción. El pueblo aymara realmente es un pueblo que se mueve por el creer. La fe funciona al máximo en él. Esta invitación, esta manera de ver, cuando ustedes, si alguna vez quieren visitar mi pueblo, que es el de ustedes, por el simple hecho de entrar a un templo aymara, se dan cuenta que hay hermanos y hermanas que están orando horas, inclinando rodillas.
Y uno dice, pero ¿cuándo voy a empezar a predicar? ¿Cuándo voy a empezar yo a hacer esto? Siguen en oración. ¿No les parece que eso es hermoso? A mí realmente me reacomoda una y otra vez a mirarme en mi pueblo y decir, gracias por recordarme lo que debe ser mi conexión contigo. Cada vez que los veo y vuelvo a ellos me recuerda lo que Él precisa de mí y lo que yo necesito para volver a conectarme con Él. Esa esencia profunda de su espiritualidad, hermanos, ¿no les parece tan valioso como para ir y hollarlo, destruirlo? No. Comprenderlo, ustedes verán que una vez que se acerquen a esa profundidad, verán muchísimo, pero muchísimo de la luz del Creador en ellos. Y aparte de estos valores son muchos otros los que han ido permeando a la iglesia, como el profundo sentimiento de la solidaridad. Todo se mueve por el trabajar en conjunto. Todo. En las comunidades son así, básicamente, si hay alguna necesidad, todo el mundo está ahí. Una casa ha caído, todo el mundo está ahí, como si por un efecto mágico estuviesen ahí. ¿Verdad? Entonces la iglesia se ha sostenido por este hermoso valor en distintos espacios y comunidades a lo largo de todo el espacio de los Andes. Y ese valor es compartido por muchas comunidades por las cuales he tenido la dicha de conocer. Entonces, mis hermanos, con esto simplemente quiero invitarles a seguir conociendo más de nuestras comunidades y su historia. Bueno, como yendo al grano, me gusta que mis compañeros mucho de lo que ellos han dicho, la gran mayoría de lo que ha dicho, coincidimos. Y ¿qué ha ayudado? El hecho de hacer amigos, de llegar a la comunidad, no a inyectar la Biblia y a inyectar que sea una iglesia, no, es relacionarnos, como decía Patricia en estos días, le escuchaba, es ese relacionarnos, pero ese amor con que se trata el uno con el otro, ese compartir es lo que inspira al otro a querer saber quién está en ti para que yo también pueda experimentar lo mismo y tener ese mismo amigo que tienes y que ha sido tu salvador, yo quiero que también sea el mío. Entonces es a través de ese relacionarnos que ha sido el éxito, es ir al resguardo, hacernos amigos, acompañarlos, que el Embera pueda sentir que somos hermanos, que yo puedo tomar en su propio vaso, comer en los mismos platos, sentarnos a la mesa o sentarnos ahí en el tronco, que no haya nada especial para mí porque yo no soy Embera, sino que todos seamos tratados por igual. Eso ayuda, eso es lo que ayuda. Sinceramente, hay personas que se placen en que allá hay una mesa para los misioneros y acá hay una mesa para los indígenas. No, todos somos iguales, todos nos sentamos juntos en la mesa. Eso invita y da un mensaje mucho más profundo de lo que podríamos decir con palabras. El quererlos, el abrazarlos. Les cuento algo pequeñito. Corina es la mamá de Ariel, el chico que está ahí subiendo el tambo. A ella me la llevé unos días a Chinú, un pueblo que no es Embera, y la llevé a una iglesia como esta, donde también aman las misiones, y la presenté y ella empezó a relacionarse y ella se daba cuenta que la abrazaban y la tocaban. Y oigan esto, con esto termino.
cuando ella vio que algunas hermanas le tocaban la cabeza, y ella tenía su cabello largo, lo tiene todavía, y le tocaban su cabello y la abrazaban. Corina se quedó pensativa y me dice: hermana, yo me doy cuenta que la gente aquí en Chino toca y abraza en Vera. Nadie en los lugares donde yo he estado me ha tocado. Nadie ha tocado mi cabello. Nadie me ha abrazado. Nadie se ha sentado al lado mío para hablar y escuchar mi historia. Me siento amada. Me siento cuidada por ustedes. Me siento como uno de ustedes. Eso es lo que queremos lograr. Y como misioneros, que el misionero se haga como uno de ellos, a través del amor y el cuidado y la palabra que vamos enseñando con nuestras acciones, es que hemos ganado. Y ese ha sido nuestro lema. Los chicos que están allá en el liderazgo, los chicos indígenas, ellos están ganando a su comunidad a través del amor, a través de el relacionarse con los suyos. Yo voy y me tratan como uno de ellos. Ahí tenemos hermanas y hermanos que son lingüistas y están haciendo un esfuerzo grande por seguir haciendo traducciones, porque más que escribir, quieren oír la palabra en su idioma, el lenguaje del corazón. Ese ha sido otra parte del éxito, es que ir y contar una historia bíblica en el idioma del corazón. Un pastor en la comunidad ahí en Córdoba me decía: yo llevo años llevándoles la palabra a esos indígenas y no aprenden nada, no crecen, hermana. Pero ahora estoy yendo con Ariel, este joven. Estoy yendo con él y él les predica en su idioma y se ríen y son felices y entienden y todos participan. Y le dije: hermano, él está usando el lenguaje del corazón, su idioma. Entonces, siempre va a ir alguien y les compartirá en su idioma. Eso ha sido. Y lo último, y ahí sí voy a ser bien breve, y es que lo último es que el Embera, ninguna etnia quiere que misioneros vayan a cambiar sus costumbres. Entonces, por eso muchos no llegan a Cristo. Por eso no quieren conocer de Él. Saben que hay algo muy bueno conociendo al grande, a Dios. Pero no quieren que sus costumbres, sus tradiciones sean quitadas, porque hay iglesias cristianas evangélicas que quitan sus costumbres. Entonces, ese es un impedimento fuerte. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Realmente siento que nos estamos como edificando como iglesia, que estamos siendo desafiados a hacer misiones de una manera diferente. Y antes de terminar, me gustaría que ellos hicieran una oración por nosotros en su idioma, que la va a hacer nuestra hermana Patricia, y que los ancianos hagan una oración también por ellos, como para terminar, en una frase. Ya estamos de tiempo corto. En una frase, ¿qué consejo le das a la iglesia, o le dan a la iglesia, para desarrollar o fortalecer su llamado misionero? Somos una iglesia bíblica misionera. Una cosa es lo que está en el nombre, otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué consejo nos pueden dar ellos para fortalecer o desarrollar el llamado misionero? En una frase. Si no, bueno, listo, empezamos aquí.
sigan fortaleciendo el estudio de Hechos, sigan estudiando. Ese es mi libro favorito y me inspiró a mí para las misiones. Cuando vaya con los huivas, no solamente sea amigo de un huiva, sea un huiva y conocerá su profundidad. Amén. La palabra de Dios nos llama al servicio. Servicio. Tenemos que servir. Si usted es un doctor, sirva. Si usted es un pastor, sirva. Un misionero, sirva. Porque Cristo mismo nos dijo que Él vino a servirnos. Y nosotros mucho más. Y sentarnos con nuestros hermanos y compartir. También somos personas que pensamos, reflexionamos, que también tenemos buenas ideas para edificarnos juntos. Un aplauso para ellos. Damos gracias a Dios. Y quiero invitar por acá a los ancianos que pasen adelante, el hermano Gabriel, Jairo y Alejandro, y a mi hermana Patricia. Mi hermana Patricia va a hacer una oración por la congregación, que el Señor fortalezca este llamado misionero. Y luego los ancianos me van a apoyar en oración también para que oremos por ellos, que el Señor cada día les ayude. Y junto con la congregación también oramos por ellos. Entonces primero ellos oran y luego oramos nosotros en su idioma. Oremos. Ade kangwiji ade iwa umba nkavinkuma limashe ukulash kade maka kamangon maji inguna zukwegamba netushisha ade makangi mangwaka ya anduga ya jinushiki jinukwa wavinka anje neka mashka kamangon akimeka janeka unuka ade megwa kanemdilu ade umba kawanji nantenugaki maka tushisha umba jinukwa wakin maka anjengu de shishampana awakwagangu mugwana nyimtoka ingwi galugwana muzi kuisa nankaye washkade makangu ashanukwa awakwagangu mugwana adezengu ligwana nabi nelinukwa nabi nekanukula kangu mbaka wantenugaki nenukwa unugame adezengu ligwana ukulin ade makangu kakamega ukwama kakanguji kwame uandwana kakasigashi kwame adenjingu namba manzi kawekubi kwame tushishengu nukwa kwagangu mugwana adezengu ligwana ukulin imaka wanjinatka umba nakanengwa shisha wan katika adezengu ligwana ukulin memengwi. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Ora por ellos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te oramos dándote gracias por cada uno de estos misioneros, los hermanos que desde Brasil también hacen el esfuerzo, y en las comunidades indígenas, Señor, y que tú les estás usando y que vienen desde allá a estudiar en el seminario, ese esfuerzo, Señor, y guárdales en el nombre de Jesús. La hermana Damaris, que ya lleva muchos años en este trabajo, y que nos sirva a nosotros este tiempo como para esforzarnos y también llegar a otras comunidades en que no está allí el Evangelio, para llevar esa luz, como lo veíamos al principio, que de todo pueblo, nación y lengua, y lleguemos a ti, Señor Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Quedamos despedidos. Usted se puede acercar a ellos, hacerle más preguntitas. El tiempo no alcanzó, pero nos alegró estar aquí.